fuerza, fuerza y salud. Con fuerza y salud. Bien, hoy es un día bonito. La lluvia no nos atacaron bien temprano todavía, pero esperemos que siga lloviendo en el país para que el problema de las aguas se resuelva. ¿Cuál problema de las aguas? De la que no existen en la tubería dominicana, de la capital principalmente, en otros municipios dicen que hay una escasez. Ayer me comentaba un amigo, me pedía si yo tenía alguna gente en las casas que le ayudara a conseguir un camión de agua, porque él vive por el María Auxiliadora y dice que tiene más de un mes que el agua no va por ese sector. Ese es mi barrio. Entonces tú dices, caramba, pero ¿cómo es posible que un sector de la capital en pleno siglo XX, estamos en el siglo XX o el XXI? 21. Estamos en el XXI. En pleno siglo XXI no tengan agua potable o no le llegue? La sociedad de la información y el conocimiento. La sociedad postindustrial. Entonces, ¿cómo? En República Dominicana, sí, tú abres un grifo, una llave. Y lo que te bote aire. Porque no hay. No hay agua. Entonces tú preguntas, ¿pero cómo es posible que todavía esta situación nosotros los dominicanos la estemos mal pasando en un país tan rico en cuenca acuífera, ¿verdad? Y quieren contaminar 40 ríos en Loma Miranda. 40. Entonces tú dices, pero no es posible. Entonces lo que yo creo es, porque no ha existido una voluntad política por resolver dos problemas básicos en República Dominicana, que son el problema de la energía eléctrica y el del agua. Pero tan barato que es el del agua. Tan barato porque lo tenemos ahí, no tenemos que importarlo en ninguna parte, sino simplemente acondicionar lo que ya tenemos. Y sin embargo usted se busca el presupuesto de INAPA y el presupuesto de la CAS y son cuantiosos. Usted lo suma en 20 años. Usted no le dé tanto, no. Coja los últimos 5 años de presupuesto de esas dos carteras y usted va a ver que la inversión ha sido demasiado para lo poco que se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que los funcionarios que van ahí no realizan su trabajo, no tienen una planificación efectiva que pueda terminar con el cumplimiento del objetivo. ¿Cuál es? La eliminación de la escasez de agua en República Dominicana. Porque, usted me dice en un momento dado que hay una sequía fuerte y puede reducirse un poco el agua, ¿verdad? Correcto. Porque usted no ve aquí los ríos no se secan cuando hay sequía. Los ríos siguen. No, y hay muchos que están secos. No, los que están secos pues lo han secado porque la grancera, los depredadores de los árboles han acabado con esa parte, pero no por sequía. Exacto. No por sequía se han secado. Entonces, puede haber una baja en la producción del agua potable, pero no una escasez total. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día el 30 de mayo dure un mes, 2 meses sin llegar una gota de agua? María Auxiliadora. Que son 2 barrios en los extremos de la ciudad. En los extremos. Villa Consuelo, que está en el centro. Aquí el Verger, 3 y 4 días sin agua, le envían el agua una vez a la semana. La envían. O sea que no hay una planificación, no hay yo no sé ni qué es lo que voy a decir. Quizás hay una planificación a la escasez. Escasez. Y que la idea sea comercializar el agua. Entonces, ¿qué hace? Que le propicia una carestía al dominicano en todos los órdenes. Porque si tú no tienes agua, tienes que comprar un camión, vale 1.600, 1.300, de 1.300 a 1.600 pesos te vale un camión de agua. Pero es un negocio, Rubén. Claro. Entonces tú suponga que haya agua abundante en las casas. ¿Qué pasa con ese negocio? Que los camiones lo conviertan a transportar otras cosas. Pero no se hace el negocio de venderle a los ciudadanos a 1.600 pesos el camión. Entonces tú tienes que hacer una cisterna o comprar un tinaco. Pagar el agua que no llega porque te mandan las facturas como quieras.
se te incrementa entonces el pago de la energía eléctrica porque tienes que buscar una bomba o para subirla al tinaco o para llenar la cisterna y que la cisterna la dispare los departamentos. Entonces, caramba, ¿hasta cuándo vamos nosotros, los dominicanos, a vivir en esta situación? Entonces, tendremos que empoderarnos y entender que debemos exigirle a los gobiernos que cumplan, sino no darle nuestro voto. Porque la única arma que nosotros tenemos para poder enfrentar este incumplimiento de necesidades es el voto o la huelga. Es lo único que se dispone. Pero Rubén, ¿qué clase de sociedad es una que teniendo ríos abundantes, agua abundante, es incapaz de suplir a sus ciudadanos de agua? Por la República Dominicana. No, pero ¿qué clase de sociedad es esta? ¿Qué clase de sociedad? ¿Entiendes? Porque nosotros vemos que continuamente los gobiernos anuncian la construcción de acueductos en los pueblos. Eso es una cosa permanente. Permanente. Para nada. Y bueno, ahora nosotros no sabemos si es cierto, si era pura publicidad. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se toma el agua de los ríos, se lleva a tuberías con bombas o por gravedad, se acumula en un depósito donde se le da tratamiento para purificarla y hacerla potable, y de allí se envía a las casas. Ese es todo el procedimiento. Y nosotros no hemos podido nunca tener eso resuelto. Imagínense usted problemas de mayor envergadura que ese. El tema del desarrollo de que habla Pelegrín Castillo con el asunto de los recursos naturales. Él dice que los recursos naturales deben estar al servicio del desarrollo. ¿Qué te está diciendo con eso? Que explote a Loma Miranda, que él quiere. Claro, está bien, pero... ¿Está buscando o qué? Está bien, pero... ¿Quién lo visitó? Lo que te estoy diciendo es que esta gente habla del desarrollo y estamos hablando del liderazgo político nacional que tienen ejercicio del poder. Y entonces nosotros no podemos resolver un problema tan simple como el del suministro de agua. Porque ¿qué implica desarrollo? Implica altos niveles de educación, registro continuo de patentes, de inventos y descubrimientos, desarrollo industrial con alta composición de conocimientos, competitividad, eliminación de las desigualdades, facilidades, seguridades alimentarias, salud, seguridad en sentido general, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia, la elevación del nivel de vida y del índice de desarrollo humano de los ciudadanos. Eso implica el desarrollo. Y entonces, en la base, lo que es universal, el soluble universal, que es el agua, nosotros no podemos llevarlo a las casas. Entonces uno se da cuenta que estos funcionarios andan como descaminados en un mito permanente, en un estado como de locura, porque ellos no perciben cuál es la realidad, la auténtica realidad del pueblo dominicano, que es un pueblo, bueno, que no tiene aguas, que no tiene agua en la casa. Bueno, ahora que sí. Ellos no son capaces de llevarle agua a la casa, de suministrarle agua. Pero mire, yo le digo a usted, por ejemplo, por eso yo pongo siempre de ejemplo, porque es una preocupación siempre mía, y especialmente de que yo visité 2 pueblos que no tienen la cantidad de acuíferos que tenemos nosotros. Tú visitas Curazao, y no tiene un río, tiene un manantial pequeño, es lo único que existe, que te lleva a los turistas a verlo, porque imagínate ya mismo que no existe. Sin embargo, el Curazao no falta el agua. ¿Por qué? Porque ellos buscaron una solución y instalaron una planta de desalinización del agua del mar, y hay agua constante. A cualquier hora usted abre un grifo y encuentra agua. Entonces, el otro caso es el pueblo de Israel.
te vas al pueblo de Israel, un pueblo que tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros, y sale a buscar los ríos, y el río Jordán, que es el único río, ¿verdad?, que tiene Israel, que borda varios países, usted va y dice, va a la playa a bañarse, y cuando sale de la playa encuentra llaves públicas de agua potable, de agua dulce, para que usted se quite la sal. Entonces yo decía, pero caramba, ¿cómo es posible que en este país pueda haber esto y en mi país no tenemos más agua que ellos? Entonces a partir de ahí yo dije, amigo, pero es un problema estructural. Es un problema estructural y un problema de voluntad política. Los políticos que nosotros hemos tenido, los que han llegado al poder, son políticos que solamente se preocupan por su bienestar personal, por acumular riqueza para para vivir una vida supuestamente mejor y a ver si pueden volver al poder, pero no para solucionar los problemas del pueblo. No le interesa eso. Pues caramba. No nada más lo político. Pues entonces uno dice, pero correcto, pero si uno dice, si usted tiene un problema de agua, o sea, lo que usted tiene en los ríos no le dan para eso. Vamos a hacer un estudio y vamos a ver cuánto nos cuesta a nosotros instalar una planta desalinizadora de agua. Y vamos a coger el presupuesto de la CAL, de INAPA, el del INDRI, y vamos a invertirlo ahí. Correcto. Vamos a invertirlo, vamos a coger un año para eso. Y en un año los recursos pueden hacerse. Y además esos préstamos que no tenemos de que 1.200.000 millones de dólares en bonos. ¿Para qué? Para no resolver ninguno de los problemas, no, para pagarle a unos generadores que viven explotando el país. Cuando el Estado mismo puede asumir esa producción y le sale más barata de energía. Así es. No, pero quieren hacer rico a un grupo de individuos que se han aprovechado de este país toda su vida. Pero yo quisiera, hay un refrán muy popular que dice algún día ahorcan blancos. ¿Usted quiere que ahorquen los blancos? Yo quisiera que un día el pueblo se empoderara y le pasara factura a esos políticos y a esos abusadores de este pueblo. Pasara factura. Los saliera a buscar y lo agarrara en el Parque Independencia y lo linchara a todo. Y a lo que vendieron la CDE, a lo que las regalaron. A eso son parte, todo. Son parte. Por eso yo te decía, y vuelvo, cada vez que tú dices eso, lo único que me llega a mí a la mente es Isaac Conde. Por eso, Antonio Isaac Conde. Antonio Isaac Conde, que por eso que fue parte del grupo o el artificio de la privatización de las empresas eléctricas y de Corde. Y tú te preguntarás, lo tenía en una comisión de la reforma educativa. Reciente, sí. Entonces lo que nos llegó a la mente casi a todos fue que vamos en camino a la privatización de la educación dominicana en su totalidad. Porque donde este señor está, pues nada bueno se puede esperar. Pero Isaac Conde no es quien genera estas iniciativas. Él es un ejecutor de mandatos. De mandato. Sí, sí. Entonces porque no vaya capitalismo. No, exacto, es un intelectual orgánico, de lo que hablaba Gramsci, del capitalismo. Porque no vaya usted a entender como cierto que la privatización de la CDE y la minimización del Estado durante el gobierno de Leonel Fernández fue una decisión de Leonel Fernández o de Antonio Isaac Conde. Eso es un dictado del imperio. No, yo lo sé, yo lo sé. Por eso yo te decía. Ahora, ellos usan algunos sujetos herramientas que asumen la gestión de estos proyectos y le dan vida concreta, los ejecutan. Mire, y Isaac Conde en ese momento hizo ese papel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estuve en Japón en el último gobierno de Balaguer y me reuní con el embajador dominicano en Japón, ese entonces, que era Ney Arias, el médico. Ney Arias Lora. Ney Arias Lora.
Y él me hizo una pregunta, o le hizo la pregunta a nosotros, los que estábamos reunidos con él, que fue a visitarnos. Estábamos en una actividad deportiva y él se presentó a conversar con nosotros, a ver cómo estábamos, inclusive nos invitó a almorzar. Y por primera vez que veo un embajador que haga eso cuando uno está afuera, porque estaba en muchas situaciones y nunca ha aparecido uno. Y él me preguntó que cómo yo veía la privatización de algunas empresas en República Dominicana. Y yo le respondí en ese momento: la República Dominicana no está en condiciones todavía de privatizar nada. Entonces, ¿cómo va a ser? Le decía, no existe recursos con que comprar la CDE, que es lo que se está hablando de privatización. En el país yo creo que y tendría que reunirse un pool muy grande de inversionistas. Digo, pero ¿cómo va a ser? Pues es un proceso que está dando. Digo, sí, pero nosotros todavía no estamos en condiciones. Sin embargo, cae automáticamente el gobierno de Balaguer, entra Leonel Fernández y la privatización se dio con uno de los propiciadores de la quiebra de la CDE, que fue la Unión Fenosa. Recuerda que eso era el capital internacional. Los administradores de la CDE por más de 10 años fueron los que la llevaron a la quiebra, o las que propiciaron esa parte. Entonces, señores, nosotros tenemos que buscar la forma. Si estaba hablando de querer privatizarnos el agua, recuérdese que nos dijo este muchacho Luis Carvajal, sí, de que casi todos los acuíferos están concesionados. O sea que en un momento dado nosotros tendremos a la AA que la han traído de Colombia diciéndonos: no, el agua es privada, el agua ya no es pública. Usted pagaba 500, 600 pesos, no tiene que pagar 2.000 o 3.000 pesos por el agua que se le suministra a diario. Pero ven acá, ¿y hasta dónde será que vamos a llegar con esto? Imagínense un panorama con esa situación. Las fuentes de agua, que es lo que se está concesionando, las fuentes, en manos de empresas internacionales, y después la parte de extracción y distribución también en manos privadas. O sea, ¿qué podría pasar? ¿Qué panorama se daría en la República Dominicana frente a una situación de ese tipo? O sea, ¿qué pasaría? Parece que el gobierno dominicano está decidido a permitir que el capital internacional se haga cargo de la mayoría de las actividades de carácter estratégico que tiene la nación, porque el agua es un producto estratégico del cual depende la seguridad de la población dominicana. Eso es parte, pienso yo, de su seguridad alimentaria. Y entonces se está hablando de que en el porvenir el agua, más que el petróleo, va a ser un recurso escaso, y que las grandes guerras se van a desarrollar en el mundo por el agua. Y mientras esa es la visión internacional, nosotros estamos entregando nuestra riqueza acuífera en condiciones de negociación deplorables, altamente perjudiciales para el interés nacional, a compañías internacionales. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el proyecto de nación de esta gente que nos gobierna? Exactamente. Que están más interesados en manipular encuestas de popularidad y en permanecer en el poder que en garantizar la soberanía del pueblo dominicano y asegurar su continuidad en el tiempo en condiciones de confort, porque va a ser muy incómodo manejarse con estas empresas internacionales con todos los derechos y el poder que llegan a tener cuando tengan completamente en manos, en sus controles, este recurso acuífero. Señalaba Luis Carvajal que Miranda no es el tema, o sea que Miranda es simplemente la entrada a la explotación de los recursos de la cordillera central. O sea que Miranda es un distractivo, es un bocado pequeño. Sí, a la destrucción de todo nuestro sistema montañoso. Exacto. Y eso va a implicar que el agua se vuelva un producto cada vez más escaso. Más escaso en la República Dominicana. O sea, que hay que tener presente esto. Nosotros nos gusta hablar en los medios de comunicación mucho del día a día, pero esto que son los aspectos estratégicos
de la nación no los estamos considerando con la prioridad con que deberíamos hacerlo. Correcto, entonces yo insisto en que hay que plantearse la calificación de una sociedad que no puede llevar agua a las casas de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, eso refleja, por la falta de complejidad de hacer eso, las características claras de un Estado fallido. Es una de ellas. Pero eso es muy importante, Rubén, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de seguridad en términos delictuales. Y cuando tú tienes una sociedad tan pobre, con tantos desempleados y con tanta gente joven, eso se vuelve una situación difícil de controlar. Pero aquí tenemos, en el caso de agua, recursos altamente abundantes. Cercanos a las ciudades. Efectivamente. Con un montón de organizaciones que supuestamente se dedican. Usted dice, aquí no hay una provincia, una sola provincia que no tenga uno y dos ríos. Una sola usted no la encuentra. No tienen mar porque son mediterráneos. Exactamente. Pero tienen río, como el caso de San Juan y San Francisco de Macorís. No, yo lo estoy diciendo a usted. ¿Entiende? No, usted no encuentra una provincia sin un río importante. Sin un río importante. O sea, que puede tener ese pueblo agua permanente. Exacto. Pero no hay voluntad. No hay políticas. Quieren invertir donde no deben invertir y esa cosa. De la misma manera, nosotros vemos ahora que sale el síndico que del distrito, que el gobierno, que él cree que eso es una mala práctica, quitarle los bomberos al ayuntamiento. Señores, los bomberos nuestros son deficientes en su totalidad porque están debajo de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no se preocupan por dar servicio a la población, no le interesa. Entonces los bomberos hay que recatarlos, hay que quitárselos a los ayuntamientos y hacerlo. Ahora sí, ya con la implementación del 911, que es lo que quieren que se le diga, no diga 911, sino 911. Ellos no quieren. Hay que recatarlo y equiparlo de todo lo que necesitan. Hay que quitárselo a los ayuntamientos y los recursos que se destinaban a eso, dedicarlo a este organismo nuevo que podía llamar el organismo de socorro nacional, ¿verdad? O no sé cómo se le va a llamar. Seguridad civil, todo eso. Para que puedan ser eficientes. El ayuntamiento, el distrito nacional tiene abandonado, ha tenido abandonado en toda su historia lo que son los bomberos. Aquí a veces los bomberos lo que son es honoríficos porque nunca han podido recibir un pago constante. Recuerda que hace tiempo los bomberos están reclamando de que no se les paga, de que duran 2 y 3 meses para cobrar. Unos salarios miserables. Unos salarios miserables, que no tienen equipo, no se preocupan por equiparlo. Entonces, si llegó el momento de sacar los bomberos de los ayuntamientos, hay que hacerlo. Hay que quitarle esa fuente para ellos, pero no para los bomberos. Pero ¿cuál es el argumento de integrarlo al sistema? Pero en el caso de Salcedo, ¿cuál es el argumento? O sea, el ayuntamiento no tiene que ofrecerle a los bomberos nada para que los bomberos sean útiles a la sociedad, a las comunidades, ¿verdad? Porque no es nada más el caso del ayuntamiento del distrito. Él actúa como vocero de los ayuntamientos de todo el país, en este caso, me imagino. Pero es una organización apagada. Los bomberos son una organización apagada. Sí, totalmente. Porque no para apagar fuego. No, pero ellos están apagados. Porque es que no hacen el trabajo que deben hacer porque carecen de los recursos. Ahí lo que hay es mucha voluntad. O sea, esos son escenarios increíbles donde abunda la voluntad que le falta a los políticos. Exactamente. Porque gran parte del trabajo que ellos hacen es honorífico. Y sin embargo es un trabajo riesgoso en todos los sentidos, porque no es nada más apagar fuego. Ellos rescatan. O sea, son el organismo de rescate. ¿Cuántos helicópteros tiene de rescate? Ninguno. ¿Cuántas lanchas de rescate no hay lanchas.
Y cuando alguien... ¿Y cuántos camiones tiene? Cuando alguien, Medio camión. cuando alguien cae al mar, allá van los bomberos con unos equipos de buceo precarios, fuera de uso desde el punto de vista técnico, a hacer un servicio altamente valioso para la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no pensó él, escúcheme interrumpa, por qué no pensó él ajá, que cuando remodeló Guivia, instaló el departamento de rescate de los bomberos en Guivia? ¿Por qué no le hizo un centro ahí? no hay que llamarlo? Entonces salen corriendo de la avenida Mella con palo hincado. Exactamente. Y No ya va a la llamar persona, fulano, ven, la fulano, persona se ha ahogado. En lo Sí, que ya llegan se los ahogó. bomberos. ¿Por qué no lo hizo ahí? Le Entonces, hizo un muelle no hay ahí para que recurso. pudieran ellos salir rápidamente a cubrir todo lo que es la zona Mira, costera. a los alcaldes y a los ediles, en sentido real, no les interesa a los bomberos. No le interesa, no le interesa. No les interesa. Si no es por los recursos que reciben, que lo manejan ellos, pero no lo llevan a los bomberos. Exacto. Entonces, Una serie de donaciones que se buscan. la para los segunda bomberos. parte es, además de cuestionar esta declaración pública del síndico de la capital, del distrito, es que entonces, si pasa al Poder Ejecutivo, hay que asegurarse de que a los bomberos se les suministren los recursos para poder hacer su trabajo. Mire, cuando uno ve las imágenes y los videos de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, tú no ves un policía. Ahí no hay policías. ¿Bomberos? Lo que habían ahí, los que murieron,